Hola y bienvenidos a Foco de Esperanza. Esta es nuestra reflexión diaria para hoy, domingo 16 de marzo de 2025. La desobediencia es la madre fecunda del sufrimiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio, tomada de San Lucas, capítulo 9. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y resplandecientes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba a Jesús en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber tan siquiera lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio, y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesús pide a Pedro, a Santiago y a Juan que lo acompañen a la montaña donde subió a orar. Llama la atención que siempre que Jesús iba a hacer algo muy trascendente, por alguna razón, de entre los 12 apóstoles, siempre escogía a estos 3 para que fueran quienes lo acompañaran. Dice este pasaje que mientras Jesús oraba, su aspecto cambió y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y es cuando aparecen Moisés y Elías, con quienes Jesús estuvo hablando acerca de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Resulta interesante escuchar que mientras todo esto sucedía, Pedro, Santiago y Juan se habían quedado dormidos, rendidos de sueño. De repente se despiertan y pueden no solo ver la gloria de Jesús y los 2 profetas que estaban con él, sino también pudieron escuchar la voz de Dios desde lo alto decirles: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Hermanos míos, Dios envió a Moisés a salvar al pueblo de Israel de la esclavitud a que era sometido en Egipto, y a través de él les reveló a su pueblo los mandamientos que quería que observaran para ser merecedores de la tierra prometida, premio que solo se pudo alcanzar después de muchos sufrimientos y sacrificios mientras atravesaron el desierto por un muy largo periodo de tiempo. De igual manera, Jesús, el Hijo amado, el escogido y el predilecto de Dios, fue enviado para salvar de la esclavitud del pecado no solo a Israel, sino al mundo entero. A través de Jesucristo, Dios nos ha revelado 2 mandamientos necesarios para alcanzar la liberación del pecado y con ello el premio de la vida eterna, resumiendo en esos 2 mandamientos todos los mandamientos anteriores para hacernos la tarea más simple a los que, obedeciendo la instrucción que le dio a Pedro, Santiago y a Juan en el monte la noche de la transfiguración, escucháramos también a su Hijo. Escuchar a su Hijo significa no solo oírlo, sino también hacer lo que Él nos dice, lo que constituye un acto de obediencia a ese mandato de Dios esa noche de la transfiguración. Recordemos que la desobediencia es la madre fecunda que produce pecado en abundancia. Por la desobediencia entró el pecado en el mundo y con el pecado desapareció la felicidad del jardín del Edén, que había sido creado como un paraíso para que habitara la humanidad en perfecta armonía con el resto de la creación de Dios. Mientras haya pecado en este mundo, no habrá felicidad ni armonía,
porque siempre habrá quienes, abusando del libre albedrío con que todos hemos sido creados, escogerán el sendero de la desobediencia, haciendo producir más pecado, trayendo con ello el sufrimiento, no tan solo para ellos mismos, sino también para muchos otros, que aun siendo obedientes a los mandatos de Dios, sufrirán también las consecuencias de esos pecados, tal y como sufrió en carne propia el más obediente, el escogido y el predilecto de entre todos los hijos de nuestro Padre Creador. Oración. Padre Celestial, ayúdame a poder imitar a tu Hijo amado, mi hermano, asumiendo, con la gracia del Espíritu Santo, el voto de obediencia a tu ley de amor hasta la muerte. Acepta, Señor, todos mis sufrimientos en expiación por mis pecados y por los pecados de mis hijos y hermanos. Te lo pido, en nombre de Jesucristo, nuestro Mesías y Salvador. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recuerda, si algo de esta reflexión tocó tu corazón, atesóralo en él. Que Dios te bendiga y la paz reine en tu hogar.